Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala harán valer la prórroga del Estatuto de Protección Temporal para que miles de ciudadanos sigan trabajando en Estados Unidos. Además, estas naciones buscan atraer más inversiones que contribuyan a contrarrestar el desplazamiento de su población que por razones económicas o sociales se desplaza tras las riberas del río Bravo. Encuentros de este nivel político preceden a situaciones humanas de gran dramatismo e impacto, considerando que son poblaciones las que escapan de la inseguridad y limitaciones económicas que por años les han venido afectando. La Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica se realizará este viernes en la ciudad de Miami y será presidida por autoridades de Estados Unidos y México. Y conforme a la agenda, la migración e inversiones serán los temas que constituyan el muro que contenga el desplazamiento humano. A este encuentro asistirán delegados de la Unión Europea, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y España, y de entes financieros como el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Honduras asumirá la batuta en la defensa de los migrantes de las tres naciones concernidas en el tópico y la inversión, como arista de ataque a las causas económicas que la originan. En este caso, tanto El Salvador y Honduras son los que más interés tienen en una nueva prórroga del TPS, ya que favorecería a unos 190,000 salvadoreños y a 57,000 hondureños que desde hace 2 décadas viven bajo su protección. Estas naciones trazarán la apertura económica y oportunidades de inversión como aspectos destacables, además de proteger el envío de remesas que en el caso de Honduras constituye el 20% del Producto Interno Bruto. Hace unas horas, el Poder Ejecutivo aseveró que los connacionales beneficiarios del TPS son ciudadanos ejemplares de trayectoria intachable y familias integradas en Estados Unidos, ingredientes suficientes para pedir una nueva prórroga del TPS a partir de enero del 2018. La Cancillería salvadoreña, de su parte, aseveró que no solo piensa en prorrogar el TPS, sino en medidas alternativas, incluso de carácter legislativo, diferentes al Estatuto de Protección. Un buen porcentaje de salvadoreños acogidos al TPS tienen todas las condiciones para ascender a otros estatus, como el de residente, porque tienen cerca de 16 años viviendo ininterrumpidamente y de manera regular en Estados Unidos, argumentó. Tras la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense, los 3 gobiernos han confirmado sus lazos de colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en atacar las causas de la migración. Debido a este flagelo, usa al Istmo continental para trasladar drogas al país norteamericano, el mayor consumidor del mundo de cocaína. La cita del Triángulo Norte, Estados Unidos y México, busca dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas, impulsar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana a fin de desalentar la migración hacia el norte del continente. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a hablar hoy la cumbre donde va a participar el presidente de Honduras, Cumbre de Prosperidad y Seguridad para América Central en Miami. Vamos a hablar de este tema, de los migrantes. Tengo 3 distinguidos invitados. Inicio con la licenciada Sally Valladares, directora del Observatorio de Migración Internacional en Honduras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa también está con nosotros, el licenciado Rafael Medina. Bienvenido. Gracias. Muy amable, Raúl. Me alegra saludarlo. Y el abogado Aristides Mejía, que pues ha sido ministro, presidente del Tribunal Supremo Electoral y también analista de los temas de la vida nacional. Buenos días, abogado. Buenos días a todos. ¿Qué connotaciones se puede destacar de este encuentro de países del Triángulo Norte con su homólogo de Estados Unidos y México? De esta cumbre en Miami, ¿qué se puede esperar cuando hay preocupación por la renovación del TPS? La licenciada Sally Valladares y nos dice, yo siempre creía, hasta hace poco, durante muchos años, que al hondureño le convenía inscribirse en el TPS porque había protección y pensaba que alguna vez lo iban a dejar ya permanente.
Ahora existe la duda, luego de lo que han dicho, de que Haití solo se le va a dar 6 meses más a los que han sido acogidos al TPS. ¿Qué va a pasar con la gente de El Salvador, Nicaragua y Honduras que están acogidos a ese TPS? Muchos hondureños, yo creo que no se llegan los 100.000 que están protegidos por el TPS. La mayoría de los hondureños no fueron a inscribirse al TPS, argumentando siempre, y esto lo digo porque alguna vez, hace muchos años, que me tocó ir a transmitir partidos de la selección de Honduras, o cuando me tocó cubrir algún evento de prensa en los Estados Unidos, la gente me decía eso: si vamos al TPS, les decimos dónde vivimos, dónde trabajamos, cuántos hijos tenemos, cuánta familia tenemos en Estados Unidos, y los gringos nos van a agarrar y nos van a deportar. De hecho, ya ha ocurrido de que llega la migración a una casa y sacan a los padres, los deportan y los niños quedan allá en los Estados Unidos. Licenciada, ¿qué podemos hablar de esto? Creo que es importante colocar los antecedentes sobre cómo surge el TPS. Sabemos que el huracán Mitch hizo que muchas personas tuvieran que salir del país, y esto definitivamente pues atrajo a la comunidad internacional, y especialmente se estaba viendo un flujo considerable de personas que estaban llegando a los Estados Unidos en razón de la situación que nosotros teníamos. Efectivamente, cuando se apertura esta posibilidad de dar un estatuto de protección temporal a personas que antes del año de 1999, específicamente en el periodo donde había ocurrido, en la fecha que se había ocurrido el huracán, se dio esta apertura que tanto los que por esa razón habían salido por razones del huracán como la población hondureña que estaba indocumentada pudiera acceder a ese estatuto de protección temporal. En aquel entonces habían sido un poco más de 100.000 hondureños que se habían inscrito a TPS, y lo que hemos visto es que básicamente el estatuto de protección temporal solo permite 2 cosas, y es ahí donde pudo haber generado mucho temor para la población hondureña en ese momento. En principio, el TPS solo permite la permanencia en el país y, en segundo lugar, el poder trabajar de manera legal. Eso implica la imposibilidad de que una persona con TPS pueda acogerse a una residencia, y al mismo tiempo pues la residencia lo que va a permitir es que a futuro pueda obtener lo que llaman la ciudadanía, o para nosotros la naturalización en los Estados Unidos. Entonces, claro, el amarrarse con un TPS implicaba no poder tener acceso inmediato a una residencia y obviamente la aspiración a una naturalización, y eso de alguna manera, digamos, desmotivó esto. Y lo que hemos visto a través de los años es que en la medida que ha avanzado el tiempo con las extensiones de TPS, de esos más de 100.000 hondureños que teníamos con TPS, actualmente están registrados únicamente 57.000 personas. Lo que hemos visto más bien es más una desmotivación o una falta de esperanza de que efectivamente esa protección temporal se pueda convertir en la posibilidad de una regularización definitiva para acceder a una residencia. Y esto en relación a la población hondureña que se encuentra en Estados Unidos, pues podríamos pensar que son los que inmediatamente podrían tener una solución, pero también hay que considerar que hay una población en Estados Unidos de hondureños, de acuerdo al censo de Estados Unidos, 337.000 personas que están en una condición indocumentada y que también están en una circunstancia de incertidumbre frente a todo lo que hemos venido observando en los últimos meses. Según los datos de ustedes, ¿cuántos hondureños viven en Estados Unidos? Nosotros tomamos como referencia el censo de Estados Unidos, que podríamos llegar a considerar que puede ser un subregistro, pero hasta el año 2015 el censo establecía que habían 599.000 hondureños en los Estados Unidos. Eso implica que de esos 599.000 hondureños, 337.000 están en una condición de indocumentados, 57.000 actualmente tenemos con TPS, y otros que han accedido a condiciones de residencia o en el caso de jóvenes que ingresaron
antes de cumplir los 21 años a los Estados Unidos, se han acogido a la acción diferida, que lo conocemos como la ley DACA. Sí, abogado Aristides Mejía, el gobierno manifiesta así: Honduras afianzará sus relaciones de amistad y cooperación con los Estados Unidos en esta cumbre de prosperidad y seguridad para América Central, con la determinación de afianzar estas relaciones. Se habla que en marzo pasado, una extensa gira de trabajo del presidente Hernández se reunió con congresistas y senadores de ambos partidos, el secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario del Interior John Kelly, el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, quien dijo que Honduras es un buen amigo y un aliado clave para promover la seguridad, estabilidad y democracia en Centroamérica. ¿Qué podemos esperar de esta reunión que va a sostener el presidente? Y este caso de los migrantes, si nos van a dar una ampliación del TPS o no. Bueno, yo creo que muy poco se puede esperar, porque hay que hacer la constatación de que hay una nueva política en Estados Unidos a partir de la llegada de la administración Trump. Esa nueva política es básicamente frenar la migración. Frenar la migración se traduce en que la preocupación de Estados Unidos es que estos gobiernos, que son los que encabezan países que expulsan migrantes, sean gobiernos que cada día se alejen más de los esquemas que producen el problema interno, y eso significa gobiernos que sean más eficientes o eficaces, que sean gobiernos menos corruptos, que sean gobiernos que sepan frenar la violencia interna, que es otra de las causas de la migración. Y en Honduras todas esas cosas se mantienen o se profundizan. Comentaba hace un rato de que hay un informe de esta especie como de ONG, no sé cuál es realmente la estructura organizativa, pero que es muy influyente, que tiene que ver con fundaciones, que se llama Inside Crime, que está hablando está caracterizando a Honduras como uno de los países donde la corrupción más bien se está afincando. Habla del sistema de corrupción de América Latina en general y de las modalidades que hay de esa corrupción, y explica cómo el gobierno de Honduras en esta administración más bien ha, como si pudiéramos decirlo, aunque suene mal, como perfeccionado su esquema de corrupción. Y entonces, para mí, una de las tareas que tiene la administración o los representantes de la administración de Estados Unidos es más bien buscar que estos países combatan ese problema, porque al final, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los gobiernos de esta región? Han invertido la fórmula, están tratando de hacer ver que los culpables de la migración son los norteamericanos porque no reciben gente o porque tomen medidas, que eso es propio de todo Estado soberano. Y no se habla de la gran tragedia interna, del gran problema interno, de por qué se está generando esa migración y de los efectos que esa migración produce a nivel de las familias, a nivel de las localidades. Hay zonas del país donde la vida de ciertas pequeñas localidades ha cambiado totalmente debido a la migración. Y no solo porque se han ido y han despoblado o han creado, digamos, desintegración familiar, sino porque a veces hay algunas comunidades, yo he ido a algunas del norte, de Garífunas, por ejemplo, no solo que ha disminuido la población, sino que los que quedan ahí dependen totalmente de las ayudas de los que mandan en los de Estados Unidos, y eso no les ha generado un verdadero progreso, sino que un mayor sentimiento de dependencia. Y entonces yo creo que todo eso es lo que habría que analizar. Y luego, claro, el TPS es una válvula de escape que un día se acabará, ¿no? Y que tampoco es la solución porque la cantidad de migrantes que no se pueden acoger a ese mecanismo es enorme. ¿Qué tipo de relación busca construir Nicaragua, El Salvador y Honduras, que son los que tienen migrantes allá en Estados Unidos, con este gobierno de Trump? Bueno, yo creo que cada
cada país, de acuerdo a su situación y su política, tiene diferentes planteamientos. Por ejemplo, Costa Rica es un país que claramente progresa, por lo menos a nivel social y económico hay un progreso, hay una situación de mayor desarrollo humano, hay una democracia que funciona, hay separación de los poderes, hay justicia que funciona, y es un país que casi no expulsa migrantes hacia Estados Unidos, lo mismo que Uruguay, que Uruguay es el país que está mejor en América Latina y al cual Estados Unidos hasta le quitó ya la obligación de la visa, porque son países que ya nadie migra para ir a trabajar a Estados Unidos prácticamente, yo creo, de Uruguay. Entonces, en el caso de Honduras, en el caso de Nicaragua, pues tiene un gobierno que no es un gobierno dócil a las políticas de Estados Unidos. Entonces, hay otra visión política ahí frente a Estados Unidos. El Salvador también tiene un gobierno de signo que no es pro-norteamericano, pero El Salvador, que tiene una mayor dependencia de Estados Unidos que Nicaragua, porque hasta la moneda es el dólar, porque al salir de la guerra los acuerdos fueron acuerpados por Estados Unidos, porque hay más migrantes allá de El Salvador, porque las relaciones que se crearon durante la guerra interna con el ejército son mucho mayores. Ese es un país que, bueno, que también tiene su propia modalidad de relacionarse con Estados Unidos. Guatemala siempre ha sido un país más independiente de Estados Unidos, un país más fuerte, con una economía más fuerte. Aún en tiempos de la guerra interna o de la guerrilla, yo me acuerdo que Guatemala se dio el lujo de seguir ciertos planteamientos a pesar de la amenaza de Estados Unidos de que les iban a quitar la ayuda interna, y se las quitaron y ellos siguieron en su propia política. Y Honduras siempre ha sido el país más dependiente. Honduras hasta mentalmente es un país más dependiente de Estados Unidos. Aquí hasta para cosas que son intrascendentes se va y se consulta con la representación diplomática de Estados Unidos. Entonces yo me imagino que la política hondureña seguirá siendo esa de ir a rogar, de ir a pedir allá, etcétera. Sí, la empresa privada que espera de esta cumbre de prosperidad y seguridad para América Central, y aquí tenía un dato sobre lo que entiendo que va a disertar el presidente hondureño frente a varios, el presidente Hernández va a disertar ante decenas de inversionistas sobre las bondades del programa de crecimiento económico 2020. Junto a Cervejería Hondureña se va a firmar carta de intenciones para ampliar la planta de producción de San Pedro Sula mediante un esfuerzo de inversión. Se va a sostener reuniones privadas con varios inversionistas. Honduras tiene en Miami hoy el mejor clima de inversión en la región. Este es el mensaje que lleva el presidente Hernández a decenas de inversionistas reunidos en Miami para conocer el alcance del programa del crecimiento económico de Honduras 2020. En esta conferencia magistral, el gobernante hondureño iniciará una extensa gira de trabajo por los Estados Unidos. El programa 2020 es la principal plataforma de crecimiento económico de Honduras, mediante la cual se crearán 600,000 empleos en un periodo de 5 años. Para lograrlo, el gobierno y la empresa privada potencian 6 sectores claves: la economía del turismo, maquila, textil, manufactura intermedia de autopartes, servicios de apoyo de negocios, call center, agroindustria y vivienda. ¿Cómo ve la empresa privada esto? El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don Rafael Medina, está con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que los hondureños necesitamos hacer es crear un shock de inversiones aquí en Honduras. La gente migra porque no tiene oportunidades o porque se ve afectada en su seguridad personal. En el caso del TPS, pues fue, como bien lo dijo la licenciada Valladares, el huracán Mitch, la tragedia que hubo en el año 98, que mucha gente migró por necesidad. Entonces lo que los hondureños necesitamos es crear las condiciones para generar inversión nacional y extranjera y crear las suficientes oportunidades de empleo para que la gente no tenga ninguna necesidad de irse fuera del país. Mire, don Raúl, solo el hecho de las aventuras y peligros que la gente corre, el riesgo para llegar a Estados Unidos, dice mucho del espíritu emprendedor que tenemos los hondureños. Creo que eso hay que dejarlo bastante claro.
Nosotros en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa tuvimos un programa sobre darles oportunidades de negocio a migrantes retornados de Estados Unidos en el área de Francisco Morazán, y fueron un poco más de 200 migrantes en los que se les daba un capital semilla de 25,000 lempiras, y realmente es impresionante que esta gente puede hacer un negocio si tiene una oportunidad aquí y generar un ingreso probablemente solamente de subsistencia para la familia, pero al fin y al cabo eso es lo que nosotros necesitamos. Reitero, necesitamos crear las condiciones para generar las inversiones en el país. El programa 2020, que es perfectible, ¿verdad? Que puede mejorarse, por supuesto que sí, es lo que tenemos ahorita, fue hecho por una firma internacional seria, ¿verdad? Y esperamos que en el transcurso del tiempo se logren generar esos 600,000 nuevos empleos y más todavía. Es un buen programa, bien diseñado, serio. Mire, fue hecho de una manera seria por una empresa seria. Ellos fueron bastante claros cuando dijeron, cuando se diseña este programa, la mayoría de ellos fracasa, ¿verdad? Pero indica una hoja de ruta clara y con un horizonte específico y determinado hacia dónde debemos de ir. Creo que los sectores que están ahí son sectores que generan empleo. El crecimiento de Honduras en los últimos años ha estado soportado por sectores que no generan una alta cantidad de empleo, como son las telecomunicaciones y la intermediación financiera. Apoyar la construcción, la agricultura y el comercio sí generan un alto nivel de empleo. El comercio lo generará por derrame económico. No va a haber un programa específico para la generación de comercio per se. En el caso del TPS, pues lo primero que hay que decir es que es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Ellos sabrán la conveniencia, yo creo que es conveniente, son 57,000 personas, casi 60, las que están acogidas al programa y que son personas que han sido productivas para Estados Unidos, que tienen su trabajo, que pagan sus impuestos, que saben dónde están, que están registrados. Yo creo que sería lamentable que quedaran en un limbo migratorio ahí. Pero yo creo que lo más importante ahí es la crisis humanitaria que se puede generar. Estas 57,000 personas hay que verlas como familias. La mayoría de ellos tienen hijos menores de 20 años. Y entonces estos muchachos no tienen la capacidad legal para pedir a sus padres como residentes. Creo que tendríamos una crisis humanitaria familiar importante ahí, 57,000 familias, si asumimos que son el caso de igual todas, que tendríamos que ver ahí. Reitero, yo creo que lo más importante es que los hondureños en Honduras creamos las condiciones para que los compatriotas no tengan la necesidad de emigrar ni a Estados Unidos ni a otros países como está siendo ahora tendencia. El dato que tengo, todos los hondureños que residen en Estados Unidos enviaron el año pasado casi 4,000 millones de dólares en remesas, siendo esto forma uno de los principales soportes de la economía hondureña. 18% del PIB. O sea, los compatriotas que están allá, que yo con los 500,000 personas, creo que nos quedamos cortos, por lo menos la percepción que yo tengo, 600,000. aunque son los registros reales que tiene Estados Unidos 600,000. allá, contribuyen al 18% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad impresionante que si se viera disminuido sería catastrófico para el país. Habría que ver, y ayer miraba un estudio de que las remesas que envían las personas acogidas al TPS son el 12% de esos casi 4,000 millones de lempiras. Es una cantidad importante, muy importante, que soporta en gran medida la economía del país. No quiero ser pesimista, ojalá que nos den ampliación al TPS, que los hondureños que están allá se mantengan y sigan generando ese dinero para el país. Como lo decía el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, el licenciado Rafael Medina, la importancia que tiene para la economía hondureña. Se habla de que Honduras podría encabezar la defensa regional para extender este estatuto de protección temporal. ¿Qué piensa usted de eso y lo que es la cooperación? También Honduras y Estados Unidos mantienen un programa
para desalentar la migración de niños que se iban solos, que sus padres los mandaban a traer y se iban solos. Y como bien decía el licenciado Medina hace poco, el riesgo que corren no solo los adultos que han muerto, hombres y mujeres, en ese trayecto hacia los Estados Unidos, no digamos los niños, que estuvo el año pasado y el antepasado bastante de moda que se iban solos los niños, que sus papás tenían el valor de confiárselos a un coyote y muchos de ellos no llegaron, otros sí llegaron, pero también generó polémica y las mismas leyes de Estados Unidos pusieron obstáculo a la migración de niños hacia allá. Bien. Yo quiero plantear dos escenarios sobre la decisión que, en este caso, soberana, efectivamente, que tomaría Estados Unidos y tiene que ver también con el planteamiento del gobierno hondureño. En principio, hay que considerar las circunstancias en las que se dio TPS. Era específicamente relacionado a un fenómeno que fue el huracán. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando en el tiempo, también había no solamente circunstancias que hicieron de que creciera esa población, porque pues el huracán pasó, pero se generaron situaciones en las cuales cada vez incluso las causas de la migración fueron variando. Pensamos de una migración eminentemente económica a donde encontramos en los espacios de tanto de los testimonios de los migrantes que han sido retornados como de las instituciones que están trabajando con poblaciones migrantes, es que también hay razones relacionadas a la violencia. De hecho, hay un reconocimiento desde el año 2012 del gobierno de Honduras que tenemos un problema de desplazamiento por violencia. Entre el 2000 y 2014, en la visita que tuvimos del relator de Naciones Unidas sobre desplazados forzados, se consideró que habían cerca de 200.000 personas desplazadas internas, estamos hablando relacionadas específicamente a violencia y potenciales migrantes, que no han salido de la frontera, pero que son potenciales migrantes. Entonces, habría que analizar también las circunstancias en las cuales se está dando esta migración y que obviamente ya es una circunstancia de país en la cual los que han retornado no vivían las condiciones, estamos diciendo personas que tienen más de 20 años que no vivían las condiciones de país que tenemos actualmente, ¿no? Y eso aunado a un desarraigo. El otro punto importante que es importante, que es bueno considerar es el hecho de que anteriormente, si bien teníamos una población que estaba siendo retornada, que entre los años 2000 era más o menos alrededor de 20.000, 25.000 personas, y llegamos a un retorno de más de 80.000 personas al año, lo que había por parte de la institucionalidad básicamente era una gestión de retorno, pero no una estrategia para poder recibir a estas poblaciones. Se tuvo que resolver en principio un acuerdo entre México, Guatemala para un retorno asistido de la población. Y vemos que las acciones directas para poder trabajar con no solamente las causas de la migración, sino también con las circunstancias de la población que viene retornada, han sido palpables a partir de los últimos 4 años, realmente. Y el problema, estamos hablando de un problema que tiene hace muchísimos años, pero que se ha venido abordando y que ha implicado un cambio en la institucionalidad propia, ¿no? Entonces, vemos que es muy prematuro decir que Honduras está preparado para recibir la población, esta cantidad de población, pensando en función de lo que tenemos a las puertas, que es los que están con una condición de TPS. Yo creo que no estamos preparados. Obviamente, porque hay una circunstancia donde tampoco había una preparación, lo que vuelvo y repito, lo que había era una gestión del flujo de retorno, pero no una respuesta a esa población retornada. De hecho, los programas de segunda oportunidad, que estos programas
no tiene mucho tiempo tampoco de haberse implementado. Entonces, estamos viendo de que apenas estamos comenzando con una respuesta inmediata, en este caso para población retornada, pero que definitivamente las circunstancias del país no han cambiado y bajo esa premisa que las circunstancias del país no han cambiado, sabemos de que no hay una preparación, no hay una preparación para recibir a esta población, aunado a las condiciones del desarraigo que produciría una situación en la cual estamos hablando de poblaciones que ya tienen tienen familias, tienen un trabajo. De hecho, carga como tal no son una carga para Estados Unidos, porque ya son personas que tienen una estabilidad y llegan incluso a poder a dar trabajos a otros que están llegando. Sí, abogado Mejía, usted ha sido embajador también. Tenemos un gran problema. Donald Trump. Sí, es un problema que la tienen en primer lugar los norteamericanos que no saben qué hacer con él, ¿verdad? Donald Trump está siendo objeto de dos investigaciones fuertes, una por sus vínculos con Rusia, otra con relación a que él debió haber dejado su patrimonio en un ¿cómo le llaman ellos? Blind account. Es trust fund blind, ¿verdad? Ciego. Quiere decir que debió haber puesto sus recursos en una administración en la que él no tuviera nada que ver, porque le están acusando de que ahora le están favoreciendo a algunos países para quedar bien con él. Entonces, digo esto porque no sabemos en qué va a acabar todo lo de la política de Trump, siendo que también ha recibido varios reveses en sus políticas migratorias. Lo del muro no avanza porque no están los recursos. Lo de las primeras medidas que él tomó para combatir al integrismo islámico y el terrorismo, prohibiendo a los ciudadanos de varios países que fueran a Estados Unidos o que viajaran, fue detenido por decisiones judiciales y ahora hay unos estados que también se están oponiendo, etcétera. Entonces, bueno, yo no veo claro qué es lo que va a pasar exactamente con esa política, pero nosotros no debemos de contar sobre esto que pudiera ser solo circunstancial, sino que a la larga la política de un Estado como el de Honduras no puede estar basada en que nosotros expulsemos gente, por así decirlo, o que la gente que en Honduras no encuentre oportunidades migre para luego enviar dinero que sirve a la economía misma. Una política seria de Estado debe de incluir una preocupación sobre la demografía del país, porque el tema de la demografía en Honduras es que el crecimiento poblacional es mucho mayor que el crecimiento de su economía. Esta economía no puede sostener a los ciudadanos que nacen en Honduras. No hay suficientes escuelas, no hay suficientes atención de salud, no hay suficientes servicios para ellos en una economía como la que tenemos y en un sistema de corrupción de gobierno en el que se pierde dinero y en una política económica que no favorece en nada las inversiones, porque todo eso tiene que ver cómo se van a favorecer las inversiones si aquí en el últimos dos gobiernos se pusieron un montón de impuestos en un país que no retribuye a la inversión o para la cual todo es difícil, porque para un inversionista extranjero, una vez que habla con alguien aquí, después todo va despacio, la situación de la burocracia, de las gestiones administrativas son extremadamente lentas. Hay mucho funcionario que pide dinero para esas gestiones. Tenemos un país en que hay una cierta inestabilidad política porque un sector de la población considera, y de los partidos políticos, que la reelección no es legítima, no es legal. No hay garantías de que las elecciones sean completamente libres, o sea, que haya satisfacción de todos los sectores y que los perdedores admitan
de que hubo una elección limpia, porque el Tribunal Electoral está cuestionado de varias maneras, incluido por este problema de la contratación de Mapa Solution. Todo eso son cosas que no atraen en absoluto la inversión, más otras más, lo de la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tenemos que ver el problema de la migración dentro de todo su contexto y ver cuál va a ser la solución final a este problema, y no la vemos todavía, porque va a ir el presidente a esa cumbre, va a lograr un pequeño arreglo para que le den un respiro, pero el problema esencial no se está resolviendo. Y el problema esencial tiene que ver con todo lo que yo he mencionado ahora. ¿Qué piensas, licenciado? Yo creo que la clave del asunto es generar las oportunidades en Honduras. Generar las inversiones, generar empresas rentables. Una empresa rentable tiene capacidad para invertir y generar más empleo. 200.000 jóvenes entran a la población económicamente activa año con año, y no creamos ese número de empleos para que puedan ser absorbidos por los sistemas productivos. El problema de empleo que tenemos es enorme en Honduras. Casi el 65% de la PEA, de la población económicamente activa, tiene problemas de empleo. Entonces, lo que necesitamos es un buen clima de negocios, un clima de negocio favorable, una gestión de finanzas públicas eficientes, sin duda, mejorar los sistemas de control, eso es indudable, tanto en el sector público como en el sector privado, pero yo creo que al final todo se reduce en que tenemos que generar oportunidades de empleo para los hondureños. Sí, Xiomara Hernández, buenos días, Xiomara, quiere participar desde la colonia Primavera, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Me parece interesante el tema sobre la inversión en Honduras. Es algo interesante de ver cómo muchos extranjeros ahora están interesados en invertir en nuestro país y cómo ha crecido la inversión y cómo se está apoyando a través del Plan 2020 los empleos de las personas, se está fortaleciendo muchas cosas para que la inversión venga. Y yo creo que es un logro del presidente Juan Orlando Hernández, aunque muchas personas quieran desconocer y siempre busquen lo negativo. Yo creo que se está viendo el repunte, la economía ha crecido y hemos pasado ya varios exámenes, ¿verdad?, desde el Fondo Monetario Internacional, porque la economía se ha saneado. Entonces eso me alegra mucho como hondureña, ¿verdad? Claro, obviamente las personas que son afines a otros partidos y están en oposición van a decir todo lo contrario porque no les conviene, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, todos los empleos que se perdieron por la cuarta urna y cuando de un ramplón subieron el salario mínimo, miles de personas quedaron desempleadas, de eso no hablan. Recuerdo yo que yo trabajaba en una empresa donde todos los días seleccionaban personas que iban a sacar porque la empresa no ajustaba el salario nuevo, ¿verdad? Yo creo que muchos empresas se fueron para otros países, como Nicaragua, que el salario es mucho menos. Y eso creo que eso no lo dicen, ¿verdad? Muy buenos días. Bueno, eso era para usted, abogado. Sí, lo que pasa es que yo creo que aún defendiendo a un gobierno como lo que ella hace, hay que tener argumentos, ¿no? Y yo he puesto aquí argumentos reales que todos sabemos que son ciertos. Claro, tengo mi opinión política, tengo mi propósito político, pero las cosas que han venido ocurriendo en los últimos 8 o 7 años han ido empeorando. La economía en 2006, 2007 creció casi al 7%. Ahorita estamos con una economía de 3.3, 3.4 por ahí. Entonces hay una diferencia. La pobreza disminuyó, según datos de organismos internacionales, en aquella época disminuyó 6%, ahora ha aumentado. El desempleo está altísimo, los impuestos están altos, en aquel tiempo no se pusieron impuestos, y no estoy defendiendo ese gobierno del que formé parte porque podría parecer poco objetivo, pero estoy diciendo de que en Honduras ha habido una degradación en los últimos años de las condiciones de vida y que esa degradación obedece a que han ido empeorando muchas situaciones que tienen que ver con la gobernanza o con la gobernabilidad del país y que eso es algo incontrastable. Me parece que hay que discutir punto por punto
Y también he hablado de problemas que vienen desde hace tiempo, que no son solo atribuibles a este gobierno, como por ejemplo la demografía. Yo insisto, es un problema de lo que no gusta hablar a los políticos porque inmediatamente se granjean la adversión o la animadversión de las iglesias que están a favor de que haya un crecimiento que a mi juicio es totalmente irresponsable de la demografía. Cada familia debería tener solamente los hijos a los que les puede dar buenas condiciones de vida, y eso ayudaría mucho al país, porque al final es la economía la que no crece. Si tuviéramos una economía fuerte, entonces no importaría, porque el país es suficientemente rico en recursos y grande en territorio como para alojar una población mayor que la que tenemos, pero la verdad es que no hay dinero. Es como cuando en el seno de una pequeña familia los dos padres están desempleados y se ponen a tener 10 hijos, claro que van a tener hijos que van a estar con hambre y que van a estar sin escuela y que van a estar sin ropa. Entonces son argumentos que tienen que ver un poco con políticas de Estado que trascienden los gobiernos, y no la violencia es lo mismo. La violencia viene desde atrás, no la inventó este gobierno, tampoco la ha solucionado de forma significativa, ha mejorado un poquito para toda la inversión que se ha hecho en esa materia, y eso no va a tener ningún impacto. Entonces lo que queremos es ver cómo solucionamos un problema, como lo ha dicho aquí Rafael Medina, cuáles son las cosas de fondo que se tienen que hacer en el país, en inversión, en esto, en lo otro, y ella también lo ha mencionado, Sally, para salir adelante en este tema de la migración, que no solo se debe de considerar en sí mismo, sino nunca fuera de contexto, sino en todo el contexto que esto tiene. Voy a ir a San Pedro Sula con Sebastián García y luego con Ruth Paredes. Sebastián, buenos días. Muy buenos días. Yo soy un pequeño empresario aquí en San Pedro Sula. Oigo hablar al señor Medina de generación de empleo, de un sinnúmero de cosas que el gobierno supuestamente está haciendo. Aquí nos matan los impuestos nos están estrangulando, pues cada día que pasa desaparecen negocios. Eso no lo comentan esta gente. Es cierto que la migración es un problema social enorme en nuestro país y se debe a cabo que no hay trabajo. ¿Cómo la gente va a mantener su familia en San Pedro Sula o en Honduras o en cualquier otra parte si no tiene cómo producir dinero para mantener su familia? Es imposible, señor Medina, que usted, como director de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, eso solo hable de que hay que generar empleo, que hay que establecer empresas de buena capacidad, de buena producción, pero si no nos ayudan ni a los pequeños empresarios a disminuir, imagínense el combustible tan caro. ¿Qué han hecho ustedes? Cuando estuvo Mea Zelaya en el gobierno, el combustible se mató abajo. Ahora estamos con el combustible a nivel mundial con un precio relativamente barato y aquí está excesivamente caro. ¿Cuánto el gobierno gana por galón de combustible? ¿Cuánto lo reinvierte en el país? O sea, sinceramente, a estas alturas de nuestro tiempo, estamos desapareciendo. Yo tenía 8 empleados, ahora solo tengo 4. Estoy reduciéndolos a 3 y tratando de que esos mismos empleados me hagan 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, porque los impuestos me están matando. La producción ha bajado enormemente, y nos estamos moviendo todo el tiempo un tipo consumismo, porque no tenemos la capacidad de producir lo que el país necesita. Somos un país que tenemos territorio y no producimos ni granos, ni para nosotros mismos, tenemos que importar incluso el arroz. Es imposible seguir trabajando de esa manera. Mientras ustedes en el gobierno no hagan algo para reducir un poco el encaje de impuestos que nos cobran, reducir un poquito el combustible, por lo menos unos 10, 12 lempiras por galón, para que podamos regenerar y obligar a estas mismas gentes a que bajen los impuestos, los precios de los productos básicos. Dicen que van a controlar la canasta básica y no lo hacen. Váyanse al supermercado. Aquí nosotros visitamos la Económica, visitamos el Junior, que son los lugares que en realidad medio mantienen los precios,
pero los obligan a que les aumente porque toda la leche es más cara. 2 lempiras les ampliaron la semana pasada, no puede ser posible. La gente ya no aguanta más porque el dinero no les ajusta, aunque le suban el valor nominal mensual. ¿Por qué? Porque ese mismo aumento que le dan al salario mínimo se lo aumentan a la canasta básica. Entonces no hay una relación de consumo, valor adquisitivo de la moneda, porque la moneda no vale. Usted saca un billete de 500 y va a un supermercado y le dan, ¿qué? 20 pesos vueltos. Y solo lleva 2 o 3 cosas. ¿Por qué? Porque todo ha subido. Todo ha subido. No hay nada en nuestro país que se mantenga. Todo va a la alza. Bien, gracias. Ruth Paredes, San Pedro Sula. Ruth. Ruth. Bien. Licenciado Medina. Bueno, ahora me toca. Falta. Falto Efectivamente. Falto yo. En una intervención anterior que tuve aquí dije que las empresas tenían que ser rentables para poder generar inversión y empleo. La carga impositiva en Honduras es bien alta. Probablemente el Estado hondureño es el principal socio de las empresas. Pagamos arriba del 42% entre impuestos directos e indirectos, incluidas cargas sociales. El principal problema que tienen los empresarios y que lo manifestaron en una encuesta recientemente es la elevada carga fiscal. ¿Verdad? Por el orden, carga fiscal, corrupción, burocracia estatal ineficiente, complejidad de la normativa fiscal y la criminalidad del robo, la seguridad. Yo estoy de acuerdo con don Sebastián en que las empresas tienen que ser rentables para generar inversión, que hay muchas empresas que en vez de crecer han decrecido en cuanto a número de empleos y reitero, ese es el principal problema que tenemos. Pagar impuestos en Honduras es complicado. Yo creo que, y está enunciado en el Código Tributario, hay que escribir unas nuevas leyes para el impuesto sobre venta e impuesto sobre la renta, para que sea fácil pagarlo y también sea fácil para la autoridad auditarlo a los obligados tributarios. Y ayer dijo la señora Elazar que si no pagan a tiempo, las multas, dijo, no lo puedo esconder, las multas y los intereses son altas. Aclaró. Sí, y es cierto. Y muchas empresas, hay 2 tipos de deudores en cualquier negocio y en cualquier tipo de deuda. El que no puede pagar y el que no quiere pagar. Muchas empresas se ven en problemas de flujo de caja, no tienen la suficiente capacidad de dinero o disponibilidad de dinero para afrontar esos pagos. Ese renglón que tienen las empresas al final del año que dice utilidad neta, que puede decir 100,000 lempiras, muy raras veces está en efectivo. Normalmente está en inventarios, en ladrillos, en producto terminado que no han podido vender, en cuentas por cobrar. Entonces, el problema que las empresas tienen es de flujo de caja, gravísimos hemos visto casos de empresas que son rentables, pero que el crédito se les ha ido de las manos y no han podido eficientar su sistema de producción y su sistema financiero. Yo creo que aquí lo importante es generar un clima de negocio, que es lo que no está teniendo el señor García en este momento, adecuado para que su empresa, en vez de reducirse de 8 a 4 y hasta 3 empleados, pueda tener 12 o 15. Ahí tenemos que soportar técnicamente y financieramente, inclusive. Hay empresarios que les da temor formalizarse y no saben que formalizándose los hace sujetos bancables, sujetos de que pueden acceder a créditos más baratos en los bancos, en las cooperativas, en otras instituciones financieras, pero tienen que estar formalizados. Yo creo que ese es un tema importante. Y en el caso del petróleo, del costo del combustible, básicamente tiene 2 componentes fuertes, impuestos y el precio en el mercado internacional. Ahorita se ha estabilizado a un poco menos de $55, $57 el barril de
precio del Pero combustible. los impuestos no los han bajado proporcionalmente. No, en nada. Deberían de estar... Los impuestos es una tasa fija desde hace muchos años. Sí, increíble. Entonces y es una cantidad importante de dinero con la cual el Estado se financia, el impuesto específico al combustible. Sí, está Javier Díaz. Don Javier, buenos días. Aló, buenos días. Lo escuchamos. Aló, buenos días. Sí, lo estamos escuchando, don Javier. Escucha el teléfono, por favor. Sí, mire, un placer saludar a todos los panelistas. Realmente quiero hablarles en base a cifras, no a sesgos políticos. Mire, el país se ha convertido realmente en un problema para las nuevas inversiones. No es atractivo, ya que contamos, le voy a dar ahorita rápidamente 4 factores importantes. Contamos con la energía eléctrica más cara de Centroamérica y también la más inoperante. Le voy a dar un ejemplo, Ceiba se han retirado ha perdido más de 40,000 empleos porque se han retirado cualquier cantidad de empresas porque la energía eléctrica es de pésima calidad. Entonces las maquilas que estaban tenían que consumir combustible fósil, o sea, poner a trabajar generadores para poder lograr el amperaje y el voltaje necesario. Aparte de eso, suspensiones permanentes. Eso se ve en todo el país. Bueno, ese es un factor. Segundo factor, los impuestos. O sea, los impuestos también estamos contando con una de las tasas más altas de Centroamérica en cuanto a diferentes tipos de impuestos. Eso convierte definitivamente hay una poca atracción a invertir en el país. Y a eso agréguele también las operadoras del puerto centroamericano, las empresas público-privadas que se han puesto actualmente, encarecen también la introducción de productos. A tal manera que en una reunión con empresarios de San Pedro Sula nos manifestaron en una ocasión que prefieren importar a través de Guatemala y se ahorran casi $2,000 de impuestos que hacerlo a través de Puerto Cortés. ¿Por qué? Porque la empresa que está colocada ahí tiene unos aranceles altísimos y un tiempo de espera exagerado, ¿verdad? Todo eso ha reducido realmente invertir en el país, no es nada atractivo. Aparte de eso hay otros sistemas, digamos el combustible, volviendo al combustible que lo estaban tocando, déjeme decirle que son 42 lempiras exactamente lo que el gobierno se queda. Déjeme decirle que tenemos también el combustible, uno de los combustibles más caros, solamente nos supera Costa Rica, pero en Costa Rica se gana casi el doble, ¿verdad? De ahí producir en el país no veo por dónde. Y estamos hablando también de incluso tener crédito a través de la banca. También las tasas de intereses son bastante altas. Si comparamos con un 7 o un 8% de encaje bancario en los demás países vecinos, contra el más barato aquí anda alrededor de 13% para ciertas líneas y alrededor del 18% en general para las empresas. Tampoco somos competitivos. Entonces de nada sirve que tengan supuestamente un plan para atraer microempresas o para personas que quieren invertir, cuando en realidad por otro lado pues no hay condiciones. Yo puedo invertir fácilmente 100,000 lempiras ahorita y puedo tener un buen plan de desarrollo de una empresa, y los costos operativos en general, entre combustible, entre energía eléctrica, entre impuestos, me van a andar alrededor de un 40%. Esa es la realidad. Entonces, si yo me voy a producir a cualquier otro país en general, no le estoy exagerando, le andan alrededor del 18 al 22%, entonces no hay que ser genio. No hay que ser genio, no podemos decir que con un plan 2020 vamos a salir adelante, porque no se trata de idear o decir este es el sistema, es realmente de poner condiciones, si no todo lo demás queda en papel mojado, ¿verdad? Solamente quería ser conciso, claro, estoy de acuerdo con los panelistas y por el camino que vamos no se mira nada bien. Tenemos que ceder.
Creo que estamos mal, hemos proyectado mal la economía pensando que recaudar impuestos es que vamos a salir adelante. No, dando las condiciones para que se creen más empresas. No solamente sacándole leche a las piedras, ¿verdad? Porque ya los empresarios ya no hay de dónde. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bien, gracias. ¿Qué opciones quedan para la región si ya el gobierno de El Salvador sale y habla de medidas alternas al TPS, incluso legislativas que permitan la permanencia en los Estados Unidos? Bien, aquí habría que plantear que en el caso de El Salvador, por ejemplo, El Salvador tiene, según igual el censo de Estados Unidos, prácticamente más del doble de la población que tiene Honduras allá en condición documentada e indocumentada. De hecho, ellos van por una extensión de TPS para 190,000 salvadoreños. Definitivamente, bajo toda esta discusión que hemos tenido, las circunstancias se vuelven difíciles tanto para Honduras como para los demás países, porque en el caso de El Salvador compartimos, digamos, muchas circunstancias similares, particularmente en lo relacionado a la violencia, ¿no? Y eso hace entonces que plantear acciones frente a un escenario que no presta las condiciones se vuelve muy, muy complejo y en la misma circunstancia en las cuales nosotros, por más que hablemos, y creo que en ese sentido tenemos que reconocer que sí, no hay condiciones en razón de todavía decir que palpablemente tenemos reales oportunidades. Ahí habría que analizar y seguir pensando en función de seguir dependiendo de nuestros migrantes en los Estados Unidos. En esta cumbre en Miami, ¿cuál debe ser la posición de Honduras? Definitivamente, el gobierno solo tiene dos opciones. Por un lado es pretender una nueva extensión bajo las circunstancias que sea 6 meses, como ocurrió con Haití, o hacerla una prórroga 14 de 18 meses más, o abogar, y ese escenario se vuelve también bien complejo, por la regularización definitiva de los que están bajo TPS. Pero yo insisto en este tema, los TPS no son los únicos que están. Estamos hablando de 337,000 y ahí como aún con las cifras y pensar que este es un subregistro, y podríamos pensar en más hondureños que están en un limbo, que no tienen ninguna condición y están en los Estados Unidos. Entonces, también yo creo que no se debe de abandonar cuál va a ser la estrategia con esa otra cantidad de hondureños que están en Estados Unidos y que definitivamente también son hondureños que aportan a la economía hondureña. Y también yo creo que frente a la situación incierta que tenemos, tampoco hay que olvidar qué pasó el 12 de enero, antes de que se diera la toma de posesión de Donald Trump, cuando una de las últimas decisiones que toma la administración Obama es la cancelación de la ley de ajuste cubano, ¿no? Que fue una sorpresa para muchos, porque se suponía que esa decisión iba a ser una decisión más del gobierno de Trump que del gobierno de Barack Obama, y eso lo hizo antes de que tomara, prácticamente 8 días antes. La administración Obama lo hace antes de que lo hiciera la administración Trump. Entonces, también pensando en función de la condición que han estado mucho mejor, digamos, en el caso de los cubanos, por ejemplo, ¿no? Que ha sido, que nadie pensaba que se iba a dar tan acelerada esa decisión. Nosotros podríamos nada más hacer una especulación de lo que podría ocurrir, ¿verdad? No sabemos. El gobierno Obama fue el que más deportó personas. 3 millones. De hecho, en un gobierno demócrata, no republicano. Sí, ¿no? fue más efectivo. Y no fue campaña de Obama, voy a sacar a los migrantes. 37% menos en los primeros 5 meses del año. Sí, y fue también con una ironía, porque fue dentro de las promesas que se hicieron Solo lo que acaba de decir el licenciado Medina. 37% menos en estos primeros 6 meses. 5 meses en relación al año anterior. Por eso, en relación a Obama-Trump, en los primeros 5 meses,
no ha hecho lo que Ha Obama ha sido más efectivo Obama en ese propósito, por eso decía yo que es una Calladito, política general. Mucho que- más silencioso. Sí. Pero a lo que yo iba era que la esperanza era que en la administración Obama se tuviera la reforma migratoria, ¿no? Que no era solamente la respuesta para los que tenían ya una condición como TPS o la acción diferida, sino que era una respuesta a los 12 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Entonces, era irónico pensar de que se promueve la reforma migratoria nunca se dio en los Estados Unidos y precisamente fue en esa administración que era prometedora para los migrantes que se dio más deportación de migrantes. Sí, voy a hacer una pausa y luego les voy a consultar. Hay 3 escenarios que la renovación del TPS venga por solo 6 meses, como pasó con Haití, que sean 14 meses, como dice la licenciada... 18, perdón, la licenciada Sally. O sencillamente no hay TPS, fuera los hondureños que están en TPS, ¿y qué van a hacer? La licenciada Sally dice que los americanos manejan que hay 500,000 de hondureños en los Estados Unidos. Los hondureños manejan que hay 1,000,000 de compatriotas en los Estados Unidos. Si nos dan los 6 meses, qué bueno, si nos dan los 18, muy bien, que nos dieran la permanencia temporal, que eso definitiva, eso no lo creo. El problema también es prepararnos y dice fuera todo el mundo. Saquen a todos los hondureños que están en los Estados Unidos. Hasta el momento, en los 5 primeros meses, lo decía el licenciado Medina, Trump no ha hecho lo que hizo Obama, sacó 3 millones de migrantes, deportó. Bueno, yo recuerdo como 2-3 veces a la semana sacábamos los hondureños que caían en Toncontín y los que caían en el aeropuerto de San Pedro Sula. ¿Qué va a pasar si vemos el peor escenario y deciden las autoridades norteamericanas fuera los salvadoreños, los nicaragüenses, los hondureños, los haitianos, y Trump cumple su promesa? Ya volvemos. Bien, continuamos sobre esto de la cumbre de prosperidad y seguridad para América Central. Ha viajado hasta Miami, a la Florida, el embajador en Washington, Marlon Tábora, que ha dicho lo siguiente. Vamos a presentar la solicitud de renovación de acuerdo al procedimiento que se ha establecido, justificando las razones por las que nosotros creeríamos de que el TPS debería de continuar. Sin embargo, aquí creo que es importante recalcar 2 temas que para mí son fundamentales. Primero, que esta es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos, específicamente de la Presidencia de la República, y en ese sentido nosotros eso lo entendemos perfectamente bien. Y por otro lado, garantizarle a todos los compatriotas, tal y como lo ha dicho el presidente Hernández, que haremos todo lo que sea necesario a nivel político, a nivel técnico, para garantizar de que el TPS pueda continuar. Sin embargo, yo creo que al final de este proceso una lección que debemos de aprender todos es que eventualmente esta es una situación que puede terminar, y para lo cual nosotros como país debemos prepararnos de manera importante ante un eventual retorno de nuestros ciudadanos, que puede ser no necesariamente el próximo año, pero en cualquier momento puede ocurrir, y por eso que lo fundamental es trabajar como sociedad, ni siquiera como gobierno, sino como sociedad, con la participación del sector privado, la sociedad civil, la academia, el gobierno, para ver de qué forma se pueden crear más y mejores condiciones para nuestros compatriotas, que en el fondo es el espíritu del programa 2020 y de otras iniciativas que ha venido desarrollando el presidente. No olvidemos también de que en el caso de que los beneficiarios del TPS pudieran retornar al país, las condiciones de reinserción para él son completamente diferentes del migrante tradicional que se mueve todos los días a través de la frontera. Porque es gente que ha vivido en Estados Unidos por más de 15 años, que tiene sus propiedades, muchos de sus hijos han nacido aquí en Estados Unidos, y por lo tanto el tratamiento es relativamente inferior. Bien realistas las declaraciones del señor Tábora, el embajador de Honduras en Washington. Primero, Sally, ¿qué piensa de lo que ha hecho el embajador? Reitero, bien realista el hombre, diciéndonos preparémonos por si los hondureños tienen que volver. Bueno, en principio es la respuesta que se esperaría, ¿no? En razón de hacer todos los esfuerzos para lograr la ampliación de TPS, pero tomando en consideración de los últimos acontecimientos, pues también plantear la realidad de que lo que se pueda
más es dar una reducción o definitivamente pues tomar una decisión que no sería la conveniente. Pero quiero aprovechar también el espacio por lo que estábamos comentando sobre qué representa en el caso de que no se extienda TPS. Ayer en declaraciones del presidente del Banco Central él decía de que si estos 57,000 hondureños se tomara la decisión de no renovar y tuviesen que regresar al país, eso representaría $200 millones. Pero significa que hay 3.800 millones de dólares en razón de esos, pensando en función de que cada año son casi 4.000 millones de dólares que se están recibiendo en remesas. Yo pensaría que sí hay un escenario más incierto en razón yo creo que es mucho más hostil la situación de los que están en Estados Unidos, que no están acogidos a una condición migratoria y que ponen más en riesgo la situación de sus propias economías, ¿no? En razón de también ser más reservados para el envío y ver las consecuencias que podría ocurrir si estas 57,000 personas regresaran. Entonces, yo creo que hay que insistir en esto de ver un poco más allá, de ver el colectivo de población que tenemos en los Estados Unidos. Licenciado Mesa. Bueno, yo creo que las declaraciones realistas de nuestro embajador en Washington nos da un contexto claro. El TPS algún día va a terminar. Puede ser en 6, en 18 u hoy. Disculpe que lo interrumpa. Dijo ahí Marlon Tahora. Dijo, es una decisión de la presidencia de los Estados Unidos. Es una decisión soberana de ellos. Es un acuerdo ejecutivo. Entonces yo creo que es importante eso. Creo que tenemos que prepararnos y yo también estoy de acuerdo con el embajador en el sentido de que es la sociedad hondureña la que se tiene que preparar, no solo el gobierno, tenemos que prepararnos los empresarios para absorber una mano de obra calificada que viene, productiva, que no se vaya a perder. Y creo que tenemos que establecer ya muy rápidamente planes de contingencia a inmediato, mediato y largo plazo. Yo creo que es importante hacer eso. Largo plazo sería, si nos dan 18 meses. Sí. El horizonte de tiempo es bien corto realmente, pero algo tenemos que hacer. Y muy probablemente también de esas 57,000 personas, no todas regresen a Honduras, sino que algunas se queden en condición irregular en Estados Unidos, que después de tener un estatus cuasi legal, pasen a un limbo migratorio con los problemas que todo eso les acarrea a nivel de trabajo, de familia y de todas las situaciones del entorno de su vida allá. Sí, yo quisiera tomar también la oportunidad por las palabras del embajador respecto a los esfuerzos que tiene que hacer también no solamente la sociedad hondureña, sino también todos los que están trabajando por los derechos de la población migrante en Estados Unidos. Y creo que es un dato importante es cómo se encuentra Estados Unidos actualmente. La tasa de desempleo es una tasa de 4%, es una tasa muy baja. Cada año se abren 680,000 nuevos puestos de trabajo y eso implica que no se puede tomar una decisión acelerada respecto a la necesidad. Es una necesidad la mano de obra latina. En general, la mano de obra latina representa el 14% de la fuerza laboral en Estados Unidos y ya está muy orientada a ciertos sectores, el sector de agricultura, el sector de construcción, entonces, y es donde la población local, los estadounidenses como tal, los nacionales, no van a acceder a eso, son los migrantes los que acceden. Entonces también aquí habrá que también resaltar esto sobre también cuáles serían las consecuencias de que se fuera reduciendo cada vez esa mano de obra efectivamente calificada, pero que es la que efectivamente necesitan para ese tipo de actividades productivas. Abogado Mejía. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Hace unos meses, cuando se hablaba de lo que se venía con Trump, un sociólogo cubano que vive aquí en Honduras, que se llama de apellido Puerta, Ricardo Puerta explicó muy bien ese punto. Él dijo, va a ser un poco difícil también
por dentro de que ellos puedan aplicar esto, porque la industria de allá o la economía de allá necesita de mano de obra y eso lo pondría a Trump en problemas con el sector empresarial de Estados Unidos. Entonces, hay mucho trecho. Yo creo que hay que entender que en esto del TPS no hay que concentrarse en creer que ese es el gran problema. Hay un problema más grande. No solo a estos 57,000 son los que pueden deportar, sino que a una cantidad mayor que no tienen ningún tipo de estatus. Eso dependerá mucho de si funcionan las políticas o cómo van a terminar siendo las políticas de Trump. Ya a mí me llama mucho la atención lo que se ha dicho aquí, de que en los meses que van, Trump más bien, la administración Trump ha expulsado menos gente que la administración Obama. Aquí, y eso quiere decir de que falta mucho por ver abogado, en este tema. aquí, para ampliarle sobre eso, me dice José Pavón, Trump ha deportado menos, pero también a puro miedo, Trump ha logrado que la gente cruce menos la frontera. Las detenciones en la frontera de Estados Unidos y México se han disminuido significativamente. La gente está prefiriendo, los hondureños, quedarse en México. Sí, y yo creo también eso, de que una gran parte de la política, y esa es la idea del muro, es impedir que más gente llegue, más que sacar. Yo creo que faltará ver qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros por eso debemos tener políticas propias y hay que hablar con realismo, como lo has dicho. Yo creo que es lo propio de un funcionario decir la verdad. Sí. Estamos también muy cansados de que nos quieren engañar casi todos los funcionarios diciendo cosas que no corresponden a la realidad y en esto... Me pareció muy sincero, muy honesto. Y eso creo que debe de cambiar en Honduras, porque cada funcionario quiere estar tapando la realidad del país para decir que todo va bien, y sobre todo en este periodo, que es un periodo electoral, y no debería de ser así. Sí, en un momento la canciller va a participar. Sally, ¿qué recomendar al gobierno de Estados Unidos para hacer aceptable el TPS? La ampliación. Bueno, yo creo que aquí ya hemos hablado sobre el análisis que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos sobre la necesidad de población, de la población migrante. También yo creo que será importante determinar que el tema del número de personas, la reducción en el número de personas o pensar que se ha reducido el número de personas, también podríamos pensar que es muy prematuro en ese sentido, porque puede ser de que hayan personas que se encuentran en la frontera mexicana que están esperando ciertas circunstancias para poder cruzar la frontera y ahí podríamos de repente encontrar una deportación que puede elevar en el último semestre del año, digamos, las cifras del caso de los hondureños. Entonces, ahí yo creo que hay que ser bastante mesurados con las predicciones sobre si se va, si esto significa que solamente es una forma de atemorizar o de digamos, trabajar con la mente de las personas de que solamente es un aviso, nada más una advertencia, pero también me parece que en el caso de viendo un poco cómo está Estados Unidos y especialmente la situación del presidente, él está pasando por un momento difícil y bien lo decía el abogado, ¿no? Que está pasando por un momento difícil y esas circunstancias hacen también que no sea fácil el que pueda tomar decisiones. No tiene el apoyo en algunos casos de sus propios... y sus prioridades van a ser otras, va a ser defenderse. Claro, va a ser defenderse y de alguna manera estabilizar un gobierno que viene comenzando, porque eso es así, ¿no? O sea, no puede ser de que él viene comenzando un gobierno, no tenga el suficiente apoyo y él va a necesitar en algún momento estabilizar y va a tener que ceder y posiblemente y con la esperanza de que una de esas sesiones sea el tema migratorio, porque sí hay muchas presiones internas. Sí, la canciller María Dolores Agüero está con nosotros esta mañana. Canciller, buenos días.
Buenos días, licenciado Valladares, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos sus distinguidos panelistas. He estado siguiendo detenidamente la discusión. Creo que hay que analizar este tema desde una perspectiva integral. La importancia de esta cumbre es sobre todo afianzar la relación entre el Triángulo del Norte con Estados Unidos y llevar un mensaje sobre la importancia de entrelazar la seguridad, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional. ¿Esto por qué lo digo? Porque una región centroamericana bajo esas condiciones es bueno para Estados Unidos, es bueno para México y sobre todo bueno para la región centroamericana. Pero para hacer frente a estos retos debemos lograr una coordinación estrecha y de cooperación, no solo con Estados Unidos, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, sino con México, que se integra hoy a este diálogo a nivel de su canciller Luis Videgaray y del secretario Chong. Con respecto al TPS, otro tema de preocupación para los hondureños, como ya lo exponían todos sus panelistas, efectivamente nuestro presidente va a formular esa solicitud que corresponde hacerla en el mes de julio, pero llevaremos desde ya el mensaje de lo que significa para los hondureños estas 57,000 personas que contribuyen de manera activa en nuestra economía, pero también a la economía de Estados Unidos. Creo que coincido en un punto con el licenciado Mejía, que no puede ser un enfoque únicamente en las 57,000 personas. Debe ser un enfoque integral con el mensaje que llevamos con lo que es la importancia del plan de la Alianza por la Prosperidad. Es muy cierto que el TPS es de gran importancia, pero como país debemos hacer frente a las causas estructurales: generación de empleo, seguridad regional y fortalecimiento institucional. Durante mi reciente visita a Europa la semana pasada, recibí muchos comentarios sobre la visión que tienen ellos y cómo perciben los esfuerzos de nuestro presidente, del abordaje que se está dando al tema por primera vez en muchos años, de verlo desde una óptica regional. Esto es el plan de la Alianza por la Prosperidad, esto es la Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado, así que con muchas expectativas de poner sobre la mesa que para hacer frente a este tema debemos verlo como región: México, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia. Muy agradecida con el espacio y un saludo especial a todos sus panelistas. Muchas gracias a la canciller María Dolores Agüero, que ha participado esta mañana. Estamos casi al cierre. Sally, su resumen y también sobre lo que ha dicho la canciller. Importante la participación de la canciller, porque nos pone en perspectiva cuál va a ser la posición del gobierno para esta importante reunión, y sobre todo reconocer también y de alguna manera también pensar en función de que entendemos entonces que existe una estrategia a futuro que no solamente pasa con las personas que están bajo TPS, sino que también con toda la población que está en una circunstancia de incertidumbre. Sí, Sally, ha sido un gusto que esté aquí. Muchas gracias. Abogado Aristides Mejía. Bueno, igualmente coincido de que la canciller tiene lo que ha dicho, pues un cuadro completo de la situación. Me alegra mucho porque, como lo dije en este programa, el problema no es el TPS, el problema es un problema interno de Honduras que tiene facetas estructurales, tiene facetas de mal gobierno también a veces, tiene problemas que debemos de ir resolviendo con seriedad, porque eso es lo que repercute hacia afuera. Gracias, abogado Aristides Mejía. Quiero decir que me pareció muy bien la participación quiero insistir en la participación del canciller de Honduras, del embajador de Honduras en Washington, y también de la canciller, que qué bueno que participó. Sí. Licenciado Medina. Gracias, pues igual que mis compañeros panelistas, soy contento de que haya una estrategia integral por parte del gobierno en la cual todos debemos de apoyar para que se logre una reforma para todos los migrantes hondureños y
y de otros países de Centroamérica, destacar la participación de México. Creo que eso es muy importante hoy en esta reunión. Ellos son coorganizadores, va a estar el señor Videgaray, creo que el señor Osorio Chong también, y esperando de que realmente pues se logre también en esta cumbre atraer inversiones para generar empleo en Honduras. Ojalá que nos den los 18 meses, ¿verdad? Ojalá. Sí. Eso sería a partir de enero del otro año, si nos Del dan los 5 de 6 enero de o los 2018. 18. Entonces, bueno, el presidente Hernández allá anda y él busca la reelección. Pues él anda moviéndose. Hay que ser justo con la gente también. Él anda, Aristes, anda haciendo su trabajo. Tiene que hacerlo, por eso es su empleo. No, por eso te digo, pero lo anda haciendo. Y los que aspiran a la presidencia, los que aspiran a la presidencia, y los que aspiran a la presidencia tienen que poner políticas serias hacia lo interno. No, y pensar en esto, sí. Y pensar también en lo peor, que tengan que venirse los hondureños de Estados Unidos. Dios primero que eso no ocurra, pero y que tengan una respuesta frente a eso. Que haya prevención para esto. Sí, sí. Gracias, los invito a continuar en la sintonía de Canal 11. Ha sido un gusto que nos hayan permitido ingresar a sus hogares. Buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.